Hoy quiero arrancar este video aclarándoles que estoy particularmente molesta, indignada por la hipocresía, por la carroña, por el cinismo que tienen para exhibirse tal cual son. Hoy mi indignación y mi molestia va por la falta de escrúpulos que hoy tienen para criticar, que hoy tienen para señalar, porque no les queda de otra. Lamentablemente se perdió a un compañero, Martín Arellano, periodista, sí simpatizante de la 4T, falleció en el IMSS por lo que él señaló una falta de atención médica. Y adivinen quién salió con su carroña política: la oposición. Y yo particularmente tengo mucho que decir al respecto, pero se los voy a dejar para un ratito más, porque creo que es un tema que vale la pena mencionar. Creo que es un tema que vale la pena aclarar. Ya el IMSS salió a dar un comunicado, están las imágenes, está la secuencia de Martín, pero en unos momentos vamos a tocar ese tema. Mis condolencias para la familia y amigos de Martín Arellano. Por otro lado, pues Omar García Harfuch confirma la detención de funcionarios públicos, empresarios, arrestados oficialmente, todos ellos ligados a un mega decomiso de huachicol en Tamaulipas. Está implicado un funcionario público de alto nivel. Esto no se lo esperaban, porque Claudia Sheinbaum cuando llegó dijo: va a haber cero impunidad en mi gobierno, y esto es la clara muestra de que no estaba diciendo mentiras. El peor escenario para el PRI. Se les está yendo de las manos lo poquito que les queda. Gobernador priista no quiere ser priista, quiere ser claudista. Y esto es un escándalo por donde se le vea. En lugar de respaldar a Alejandro Moreno, ha decidido darle la espalda y respaldar a Claudia Sheinbaum. Comenzamos. Pues resulta que Omar García Harfuch confirmó lo que es una detención que va a marcar un antes y un después en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo que avisó Omar García Harfuch es la detención de un vicealmirante. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la detención de un vicealmirante ligado al huachicol. Estamos hablando también de arresto a empresarios que estarían ligados a este mega decomiso en Tamaulipas. Esto, sí, en efecto, es un escándalo. La Secretaría de Marina ya salió a dar una declaración. Se aseguraron 10 millones de litros de huachicol. Fueron detenidos directivos de empresas y servidores públicos, todos ellos implicados en una red de corrupción tremenda, en una red de corrupción gigantesca. Y quiero que vean el comunicado que hace la Secretaría de Marina. Dice aquí: la Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas. Honramos a quienes sí se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo. En Marina la ley es para todos, y es que detuvieron a un vicealmirante. Pero no es cualquier persona. Estamos hablando de Manuel Robledo Frías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Esto es lo que dice el comunicado. En una operación coordinada, derivada de un proceso de investigación que se mantiene en curso, personal de la Secretaría de Marina, de la FGR y Secretaría de Seguridad Pública realizaron la detención de empresarios y servidores públicos presuntamente relacionados con el mercado ilícito de combustibles. Son operaciones coordinadas en días recientes que dieron como resultado la investigación. Elementos de la Fiscalía, de la Secretaría, llevaron a cabo diversas órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas con el mercado ilícito de combustibles, dentro de los cuales se encuentran empresarios y servidores públicos. Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente Administración Federal en el combate a la corrupción y a la impunidad. Este es un mensaje clarísimo. Ahora, estamos hablando de una instrucción. Aquí está, miren.
Se los voy a volver a poner. Ustedes recordarán al vicealmirante. Aquí está. Ahí se los voy a poner. Ahí está. Él es el exsecretario de Marina de López Obrador, quien están viendo en las imágenes. Rafael Ojeda Durán. Bueno, pues su sobrino estaba ligado a esta red de huachicol, ligado a empresarios y servidores públicos relacionados a este mismo caso. Dejando claro que la instrucción es bastante clara. No se van a permitir ni se van a solapar actos de corrupción de ninguna persona ni de ninguna corporación. La aplicación de la ley va a ser para todos y se continuará en contra de estos grupos delictivos, caiga quien caiga. Cero tolerancia a la corrupción. Esto ya lo había advertido la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya se los había dicho desde que llegó. En su primer discurso como presidenta se los advirtió, pero parece que no quisieron hacer caso. Omar García Harfuch fue quien se encargó de dar la noticia, que luego pues sería evidenciada por la Secretaría de Marina también. Resultado de trabajos de investigación, aquí está. Se detuvieron a directivos de empresas, algunos servidores públicos, quienes contaban con órdenes de aprehensión. Lo dio a conocer Harfuch. Ahora, habría que ver qué es lo que tiene que decir de todo esto el exsecretario de Marina del gobierno de López Obrador. Porque sí, no lo están implicando a él de manera directa, pero sí están implicando a su sobrino, que no es cosa menor. Había evidentemente una red de corrupción. De eso no cabe ni la menor duda. Y seguramente siguen existiendo y se siguen tejiendo muchas redes de corrupción a lo largo del gobierno. No es nada sencillo lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y no es la primera vez que yo les digo esto. Claudia Sheinbaum se está metiendo con lo que muchos han considerado durante décadas intocable. No le tembló la mano para seguir adelante con la elección del Poder Judicial. A Claudia Sheinbaum no le ha temblado la mano para enviar a los criminales a Estados Unidos. No le ha temblado la mano para darle cara a los embates de Donald Trump y de los Estados Unidos. A Claudia Sheinbaum no le ha temblado la mano para negociar, para cerrar tratos y acuerdos con los empresarios, pero sin dejar olvidado al pueblo mexicano. Claudia Sheinbaum está haciendo muchas cosas que tras su primer informe de gobierno pues están siendo reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional también. Acusan a este gobierno, fíjense bien, yo ya les había advertido que se les iban a empezar a caer cada una de las narrativas a la oposición. Se les cayó ya la narrativa de seguridad porque están dando resultados en materia de seguridad. Quieren pedir la intervención extranjera de Estados Unidos y por más que quieren sacar ese tema y jalarlo y traerlo, es imposible. Porque Estados Unidos respalda la estrategia, el plan de Claudia Sheinbaum y no les queda de otra. Los empresarios ya no están del lado del PRI y del PAN, están del lado de la presidenta, la apoyan también. El único que no la apoya es Ricardo Salinas Pliego. Resulta que la Profepa clausuró una empresa de Ricardo Salinas Pliego. Esta empresa era proveedora de Pemex. Es decir, el empresario no solamente se estaría quedando oficialmente sin contratos para el gobierno, sino que también estamos hablando de que Ricardo Salinas Pliego estaría quedándose sin otra fuente de ingresos. Taipon Offshore es una empresa de Ricardo Salinas Pliego. Fue clausurada por falta de permisos ambientales de la Profepa. Compartió las razones por las que la decidió clausurar. De acuerdo con la Profepa, se trata de una medida de seguridad ante la operación de la empresa sin la autorización en materia ambiental en Campeche. Tanto que les importa o que les importaba el medio ambiente allá en Campeche, en Cancún, en Quintana Roo, en toda esa zona recorrida por el Tren Maya. Ricardo Salinas Pliego salió a dar discursos y a dar opiniones en contra del Tren Maya.
Bueno, pues ahora resulta que sus empresas no cumplían con la reglamentación ambiental. Ahí sí, no les importaba en absoluto. Bueno, pues como no tenían autorización en materia ambiental en Campeche, les clausuraron. Se colocaron sellos de clausura y se le impuso una multa a la empresa de Salinas Pliego, que se suma a los adeudos del empresario con el gobierno mexicano. La Profepa dio a conocer esto, se hizo público y bueno, esta es una empresa dedicada a reparación y mantenimiento de maquinaria de equipo industrial ubicada en Carmen, en Campeche. Pero de esto ni una sola palabra. Para esto no son ambientalistas, para esto no les interesan los arbolitos, para eso no les interesan las comunidades originarias. Pues no, porque les estaban generando ingresos. Y aquí se queda evidenciada una vez más la hipocresía. Queda evidenciada una vez más, pues que simplemente están tratando de golpetear al gobierno en lugar de realmente buscar el bienestar del pueblo, de las y los mexicanos. Si tienes una empresa en Campeche y no cumples con las normas ambientales, pero te quejas de que el Tren Maya es contaminante, está destruyendo la selva, que las comunidades originarias, que los cenotes, pues entonces estamos hablando de congruencia o de que hay detrás motivos políticos, lo cual no es una sorpresa absolutamente para nadie. Lo que tampoco es sorpresa para nadie es lo que ocurre actualmente en materia nacional, pues porque están tratando a como dé lugar de desviar o de descarrilar al gobierno de Claudia Sheinbaum y quitarle popularidad. El nuevo reportaje de Carlos Loret de Mola, escandaloso por donde se le vea, rimbombante, haciendo énfasis en cifras, en números, en contratos que el gobierno mexicano le habría dado a la televisora de Nicolás Maduro. Esto es lo que publicó Carlos Loret de Mola en uno de sus reportajes. Quiero que lo escuches conmigo y te lo voy a explicar, porque esto que está diciendo no tiene sentido. El gobierno de México está financiando a la televisora del dictador Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Sí? Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum han firmado más de una docena de contratos para dar dinero de todos los mexicanos a la cadena Telesur, que es propaganda de Maduro. Este es un reportaje especial de Latinos Investiga. En los últimos 7 años, el gobierno de Morena ha pagado cientos de miles de pesos a la cadena venezolana Telesur por la difusión de campañas oficiales de México. Primera cosa clave, el gobierno de la Cuarta Transformación ha pagado cientos de miles de pesos. Cientos de miles de pesos. Pongamos atención a las cifras que dicen, a los números que mencionan y cómo usan palabras específicas para que se vea muy escandaloso. Se trata de un medio público multiestatal, financiado principalmente por Venezuela y Cuba, señalado de hacer propaganda a favor del socialismo y del gobierno de Nicolás Maduro. Con la llegada de López Obrador a la presidencia, esa cadena oficialista ha tenido el inusual encargo de difundir entre países de América Latina campañas originalmente creadas para mexicanos, Prevenims, informes de gobierno, Tren Maya y hasta la Estrategia Nacional de Lectura. Así se ve el sitio de noticias de la Nueva Televisión del Sur, CA, cadena impulsada en 2005 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mejor conocida como Telesur. Este espacio ha sido uno de los favoritos del gobierno de Morena para la difusión de campañas oficiales, principalmente de salud. No es gratis. Dependencias como el IMSS y Gobernación, además del gobierno de la Ciudad de México, han financiado al medio público venezolano a través de adjudicaciones directas. Telesur recibió al menos 12 contratos por hasta 2.700.000 pesos durante el gobierno del expresidente López Obrador, de acuerdo con información pública. Todos los contratos asignados por el gobierno de Morena han sido firmados por Aiza María García García, representante legal y jefa de la corresponsalía en México.
entre los contratos asignados por el gobierno de la 4T, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido la dependencia que más ha favorecido a la cadena con sede en Caracas, Venezuela. Van algunos ejemplos. En 2021, la Nueva Televisión del Sur recibió un contrato por hasta 280,000 pesos para la difusión de campañas del INE. 280,000 pesos. Cada uno de los contratos que van a explicar aquí son más o menos de ese aproximado. 280,000 pesos más o menos. Dicen que en total, la cuarta transformación desde que llegó López Obrador ha destinado 2,700,000 pesos al gobierno de Venezuela. Ahora quiero que se fijen bien dónde está la trampa de todo esto. Dicen que el gobierno está financiando la dictadura de Maduro. Imagínense ustedes, que el gobierno mexicano está financiando la dictadura de Maduro con el dinero tuyo y con el dinero mío, con el dinero de nuestros impuestos. Ahora, vamos a poner esto en contexto. Si el gobierno mexicano en 6 años le ha dado 2 millones de pesos al gobierno de Maduro, 2 millones de pesos, ¿de verdad con 2 millones se va a financiar una dictadura? Perdón, pero 2 millones es una baba. Para financiar una dictadura, 2 millones de pesos es nada. Es más, con 2 millones de pesos, acá en el norte con trabajos te compras una casita de interés social. Con trabajos, ¿eh? Y estamos hablando de una casa, no, o sea, no. 2 millones de pesos es nada. Ahora, vamos a ponerlo así, que cada contrato tiene un valor más o menos de 200,000 pesos. A ver, ¿cuántos funcionarios públicos en México ganan más de 200,000 pesos al mes? Incluyendo diputados, senadores, ministros, magistrados, gobernadores. ¿Cuántos funcionarios públicos en México ganan al mes 200,000 pesos? Porque ahí se les empieza a caer la mentira. Ahora, sí, el gobierno de México tendría que explicar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que esas campañas se difundan en América del Sur? Sí, el gobierno de México tendría que explicar. Pero de eso, a que el gobierno mexicano esté financiando la dictadura de Nicolás Maduro, pues la verdad es que no. Fíjense, de acuerdo con análisis de la empresa de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se estima que 1,213 funcionarios del gobierno federal reciben una remuneración bruta de más de 200,000 pesos cada mes. Más de 1,000 funcionarios. Se les pagan más de 200,000 pesos al mes. Y al gobierno de Nicolás Maduro pues le dieron unos cuantos contratos de vez en cuando. Pon tú, uno por mes. Bueno, no sería en un año, ¿no? Porque nada más fueron 12 contratos. 12 contratos entre 6 años de gobierno. Nada más se los pongo así. Desde el Poder Judicial. A ver, en México, los ministros de la Suprema Corte reciben o recibían, porque ya se bajaron el sueldo, 206,000 pesos mensuales. Están haciendo un escándalo porque a la televisora de Venezuela se le dio un contrato por 200,000 pesos. En el Tribunal Electoral también. Los magistrados pueden ganar más de 200,000 pesos. Y según, fíjense este dato, los ministros antes ganaban más. Podían ganar hasta 200, casi 300,000 pesos, pues. O sea, todos son del Poder Judicial. En la Judicatura Federal, 286,000 pesos. El Tribunal Electoral, 286,000 pesos. Los legisladores ganan como 130,000 pesos al mes. Gobernadores. En Aguascalientes, 237,000 pesos. Un contratito, hagan de cuenta, pero no más que por mes. En el Estado de México también 200,000 pesos. Entonces, están haciendo un escándalo donde evidentemente no existe ningún escándalo. Están queriendo hacerse notar, están queriendo buscar una vía. ¿Para qué? Ojo con esto, porque lo que realmente están haciendo, y no se atreven a decirlo, es buscar la manera de vincular al gobierno mexicano con Venezuela, que actualmente es considerado enemigo prácticamente de los Estados Unidos. Haciendo esta vinculación esperan conseguir y pactar la intervención militar de los Estados Unidos en México.
Dice Jared, esos chayoteros ya no saben qué inventar. Gracias por mantenernos informados. Muchísimas gracias. A ti, querido Jared, un abrazo. Se trata de Latinus y Loret de Mola, entonces todo es mentira. Pues más allá de que todo sea mentira, no necesariamente tiene que ser mentira lo que publican en Latinus. El problema es cómo distorsionan las cosas para hacerlas ver como si fuera malo, como si fuera corrupción, como si fuera, híjole, lo peor que estuviera pasando. De hecho, aquí mismo le ponen que el gobierno mexicano financia con tu dinero la dictadura venezolana. Por supuesto que no. No tienen pruebas de eso, no tienen evidencias. Y yo insisto, con 2 millones de pesos no se financia una dictadura. Con 2 millones de pesos no se financia ni siquiera una campaña política local. Con eso les digo todo aquí en México. Con eso les digo todo. Dice, ¿cuál dictadura? Pues exactamente, ¿cuál dictadura? Da náuseas escuchar a este amigo, no deberían de darle difusión. No, el tema de la difusión nada más es para que vean cómo quedan en ridículo solitos. Sin necesidad, miren, ahí está. México financia televisora de Maduro. Y luego empiezan a hablar de la dictadura. Y tiene un trasfondo todo esto. Ya se los digo. La finalidad de todo esto es poder vincular al gobierno de la 4T, vincular a México con Venezuela y ponerlo como un objetivo de los Estados Unidos. A ese punto han llegado. Así de bajo han caído. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo lo que ningún panista o priista se ha atrevido a hacer en los últimos años. Salir de gira para rendirle cuentas y darle explicaciones a las y los mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum va a hacer una gira maratónica. 9 estados va a recorrer en 48 horas y todo con tal de llevarles hasta la puerta de su estado el informe de gobierno. Los informes de gobierno normalmente se hacen siempre, los del presidente de la República, pues desde la Ciudad de México, ¿no? Los que podíamos ir o los que podían ir, pues qué bueno, que estuvieron ahí, que escucharon y si no prendías la tele. Bueno, pues Claudia Sheinbaum tuvo una nueva idea, una nueva iniciativa. Se le ocurrió la maravillosa idea de sí, dar su informe en la Ciudad de México, pero también volver a salir a darle la cara a la gente a la que salió a pedirle el voto y llevarle el informe de gobierno hasta sus estados. Así que el día de hoy estoy aquí con ustedes porque estoy también inaugurando una nueva forma de rendirle cuentas al pueblo de México. Antes los gobernantes no salían de Los Pinos, los presidentes llegaban al gobierno, hacían su campaña, llegaban al gobierno y se quedaban dentro de sus oficinas. Pero nosotros somos gobierno de territorio y estamos cerca de la gente siempre. Celebramos el 1 de septiembre, como lo establece la Constitución. El 1 de septiembre, los presidentes, ahora la presidenta, tenemos que dar nuestro informe al pueblo de México, a la nación. Vimos el informe en Palacio Nacional el lunes, pero dije, ¿por qué solo allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, aunque ahora haya redes sociales, televisión? Fíjense, esto que plantea Claudia Sheinbaum me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque normalmente, y casi siempre, incluso los políticos están acostumbrados a que todo se centre allá en la Ciudad de México. Y si no estás en la Ciudad de México, pues ya te amolaste, porque todo es allá, todo lo importante siempre es allá. La presidenta Claudia Sheinbaum le está dando la importancia que tiene a todo el país, a cada uno de los estados de este país y a cada uno de los ciudadanos de México, saliendo a recorrer el país para llevarles el informe, para traernos el informe hasta nuestros estados. En 48 horas, tan solo este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum va a recorrer 9 estados de la República.
Y así lo va a seguir haciendo hasta que concluya con poder llevar su informe a la mayor parte del país, a donde se pueda, en la medida de lo posible, claro, porque pues tiene funciones de presidenta. Pero yo te pregunto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta nueva manera de dar el informe, de rendirle cuentas al pueblo de México? ¿Ustedes qué dicen? Déjenmelo aquí en los comentarios. Mientras tanto, la Casa Blanca vuelve a hacer escándalo otra vez. ¿Por qué? Pues compartieron esta imagen. Fíjense, la Casa Blanca, desde la cuenta presuntamente de Donald Trump, que dice: me encanta el olor a deportaciones por la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra. Es una amenaza directa a los habitantes de la ciudad, del estado, de allá de Chicago, que son migrantes, que trabajan, que tienen a sus familias, que tienen toda una vida, que aportan impuestos a los Estados Unidos. Y lo comparte la Casa Blanca, como si nada. Vean esto. Me encanta el olor a deportaciones por la mañana. Esto de verdad, que ya se está saliendo de control, y sabemos perfectamente que hay estados que están implementando ciertas medidas para poder contrarrestar los ataques migrantes de Donald Trump. Están incluso algunos jueces dando pues revés a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, pero no lo pueden detener del todo. ¿Qué va a pasar? Todavía no lo sabemos. Es algo que todavía se está planteando, es algo que todavía se está viendo. Lo que hay en este momento es mucho miedo, es mucho temor por parte de los migrantes, porque saben que en cualquier momento lo que han construido con trabajo y esfuerzo se les puede venir abajo. Saludos, mi querido Ángel. Acaba de estar en León, Guanajuato y Sonora, creo, dice el Huasteco. Sí, estuvo también en Zacatecas, en Durango. Híjole, les tengo la notición de Durango. Pero antes vámonos con datos duros. La presidenta Claudia Sheinbaum, ¿por qué está saliendo a dar un informe? ¿Qué tiene que presumir la presidenta en México? ¿Qué tiene que ir a presumirle a la gente? Bueno, los datos son concretos y son durísimos otra vez para la oposición. Los datos no mienten y por eso es que hay quienes están enojados. Esto es lo que está presentándole Claudia Sheinbaum a la gente en sus informes de gobierno. Fíjense, el tipo de cambio, el peso más fuerte que nunca. Ahí está, estas son las gráficas de lo que ha pasado. ¿Cómo está el peso mexicano? No está llegando ni a 20 pesos, mucho menos a los 35 que estaban augurando. ¿Qué más está ocurriendo en nuestro país? Con datos duros, que se pueden verificar además. Ahí está la recaudación tributaria. Estamos hablando del salario mínimo, del récord en inversión extranjera directa. El salario, aquí está, miren, México, ¿dónde se encuentra? En América Latina, subió de estar en los últimos lugares. Ahora México, fíjense dónde está, 1, 2, 3, 4, en el 6º lugar en cuanto al salario mínimo, y Claudia Sheinbaum ha dicho que va a continuar aumentando el salario mínimo. Estos son los datos. Récord de empleo formal en México, una cifra máxima histórica también. Son datos duros otra vez. Esto es lo que está saliendo Claudia Sheinbaum a presumir, por así decirlo, en todos los estados de la República. Y esto tiene muy preocupada a la oposición en todo sentido. ¿Por qué los tiene preocupados? Porque ¿cómo van a recuperar ellos el voto si ellos durante décadas de gobierno no consiguieron dar estos resultados? Ellos ya gobernaron, ya tuvieron la oportunidad de demostrar y no hicieron nada de esto que se consiguió con la Cuarta Transformación y que está consiguiendo Claudia Sheinbaum en apenas un año de gobierno. Y hay que hacer un énfasis especial en eso. Estamos hablando de que solamente lleva Claudia un año al frente del gobierno. ¿Y saben quién terminó haciendo tal cual la oposición? Aguilar Camín. Apenas ayer reconoció públicamente que no le ve ninguna posibilidad a la derecha mexicana. Recreación o reconstrucción o reinvención constitucional, como hemos visto en estos días, es la reforma electoral, que lo que está claramente planteándose es disminuir el INE, disminuir a los partidos, acabar con el financiamiento, acabar con los plurinominales y hacer prácticamente imposible que les ganes una elección a las actuales fuerzas dominantes del país. Entonces,
¿Cuándo vamos a cambiar esta constitución, Joaquín? ¿Cuándo es que México va a poder tener una mayoría de oposición constitucional, es decir, calificada, es decir, con el 66% de los asientos en el Congreso para cambiar esta constitución en las cosas que son simplemente antidemocráticas y contrarias, por cierto, a la historia constitucional de México? ¿Cuándo vamos a tener una mayoría calificada para cambiar esa constitución? En mucho tiempo, en una generación, no sé cuánto tiempo. Este régimen constitucional dictatorial, ese sí que llegó para quedarse. Y hay que decírselo también a quienes lo pusieron. Ellos lo pusieron pensando que ellos van a estar siempre en el poder. Como les pasa a muchos. Como les pasa a muchos. Bueno, cuando pierdan el poder que le van a transferir a otros, o al siguiente gobernante o al siguiente candidato de Morena, es un poder dictatorial. Y yo creo que ellos mismos van a ser víctimas en la cura interna de sus discordias o en el tránsito a otro gobierno, van a ser víctimas de estos poderes inapelables que se han concedido y que están, como digo, solo inscritos todavía en la Constitución, pero en condición de germinar. Y cuando uno oye a la presidenta decir que le quiere poner el segundo piso a lo creado por López Obrador, en el fondo lo que está diciendo es que quiere hacer verdad estas reformas constitucionales, pues claro, y tener un gobierno pues eternamente en manos del partido que gobierna hoy. Vamos a ver qué pasa. Aquí Aguilar Camín da prácticamente el discurso de la derrota. Confirma lo que todos sabemos, que la oposición no tiene posibilidad de recuperar el poder. Incluso él mismo dice, es más probable que hoy Morena o el gobierno de Claudia Sheinbaum le ceda el poder a otro mismo morenista antes de que llegue una oposición que pueda levantarse y recuperar este régimen. Ahora, me parece absurdo, incluso iluso pensar que Morena no quiera seguir ganando las elecciones, que Morena no quiera seguir ganando la presidencia de la República, pues es esperado, ¿no? Así como el PRI quiere llegar a la presidencia y si llega, seguramente va a querer seguir ganando, pues el PAN igual. A ver, vamos a ponerlo así. ¿Por qué un partido que llegó a la presidencia de la República querría salirse de ahí? Y no estoy hablando de imponerse, porque no podemos hablar de un régimen dictatorial cuando hoy se elige por voto popular hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en día no hay pruebas, no hay evidencias de que esto esté convertido en una dictadura, más que lo que tienen ellos en sus cabecitas. Pero bueno, siguen con este mismo discurso, mientras que la oposición, quienes son de oposición y los poquitos que le quedan a la derecha mexicana, pues empiezan a hacerse del lado de Claudia Sheinbaum. Porque saben perfectamente que antes que respaldar a Alejandro Moreno, pues es preferible hacerse del lado de Morena. Así ocurrió en Durango. El gobernador de Durango, priista, uno de los dos bastiones que le quedan a Alejandro Moreno, ha decidido que no quiere defender a Alito, no se va a poner del lado del PRI, no. Tampoco dijo que es morenista, pero sí dijo que es claudista. Esto es el fin del Partido Revolucionario Institucional. Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. Tómala. ¡Que viva Durango! Presidenta, bienvenida a su casa. No somos del mismo partido, pero dice, a mí usted me representa. Yo soy claudista y que no se les olvide. ¿En qué convierte esto? ¿En dónde deja esto a Alejandro Moreno y al PRI? Dice, pues yo soy priista, pero yo me identifico con Claudia Sheinbaum, yo me identifico con la presidenta de México. Imagínense ustedes, esto que acaba de hacer, es más, no dudo nada que aunque Alejandro Moreno al rato lo vaya a andar corriendo. Alejandro Moreno, el mismo
que se indignó y le dijo a Noroña que adiós a se burló de Noroña porque recientemente pues el presidente del Senado, expresidente del Senado, hizo público que quería pedir protección después de las agresiones recibidas por Alejandro Moreno y otros priistas. Bueno, pues resulta que ya salió el peine. Alejandro Moreno se ofendió diciéndole que para qué quería seguridad, que la regresara, pero vean nada más, Alejandro Moreno tiene más guaruras que gubernaturas en el país. Vean todos los guaruras que tiene, toda la gente que rodea a Alejandro Moreno, nomás para bajarse de la camioneta, nada más para salir de la camioneta, ¿cuántos guaruras tiene? Hasta parece como cuando gobernaba el PRI, ¿no? ¿Se acuerdan? Que salía todo el Estado Mayor Presidencial a respaldar al presidente y abrirle la puerta y cuánta cosa. Ahora la pregunta es, ¿quién los paga? ¿Y por qué Alejandro Moreno está tan asustado? El salario de los guaruras es mínimo 60,000 pesos al mes. Y cuando menos ahí se ve que Alejandro Moreno tiene 4, es decir, serían 240,000 pesos al mes. Estamos hablando de 2.8 millones de pesos al año. Más la Suburban blindada que trae Alejandro Moreno, que son 4 millones de pesos, es decir, son unos 6, casi 7 millones de pesos. La mitad de lo que cuesta la casa de Gerardo Fernández Noroña. Y Alejandro Moreno se los gastó en un año. Digo, la Suburban no se la gasta en un año, nomás tiene, bueno, a menos que se quiera estar comprando una Suburban del año cada que avanza, ¿no? Que no lo dudaría ni tantito. Raro, curioso, ¿no? Porque hoy cuestionamos a Gerardo Fernández Noroña porque de dónde sacó el dinero para comprarse una casa, aunque sea a crédito, de 12 millones en Tepoztlán. Ok, vamos a cuestionarlo. Que diga Noroña con qué banco, cuánto dio de enganche, cuánto da de mensualidad, que transparente la situación. Ok, los priistas y los panistas han señalado que no hay manera de que Gerardo Fernández Noroña adquiera una casa de 12 millones. El problema es que cuando evidencian que ellos saben perfectamente que no hay manera de que alguien, siendo senador que es de los puestos más altos, que alguien siendo senador se compre una casa de 12 millones, pues entonces queda clarísimo que tampoco le alcanzaría a Alejandro Moreno para pagar salarios de 240,000 pesos al mes, o para comprarse camionetonas de 4 millones de pesos, o para tener mansiones de 300 millones de pesos, o a Ricardo Anaya de tener terrenos en Querétaro y bodegas en quién sabe dónde de millones de pesos, y mucho menos de financiar una vida en los Estados Unidos. El problema de cuestionar y de evidenciar que a Noroña no le alcanzaría con su salario de senador para comprar una casa de 12 millones, es que a ellos tampoco les alcanza entonces, y lo están admitiendo públicamente, ni para comprar casas, ni camionetonas, ni relojes carísimos que traen, ni los zapatos de marca que usan. Entonces, sí, que Noroña aclare lo de su casa, pero entonces también ellos se están poniendo solitos en la mira y expuestos a aclararle al pueblo de México por qué a ellos sí les alcanza. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se trata o en qué consiste? Ante todo esto, y hablando de Gerardo Fernández Noroña, pues llegó a una de las pláticas, de las conferencias que suele dar también durante los fines de semana, a un evento, pues. En este evento, Gerardo Fernández Noroña fue cuestionado por una estudiante que le dijo que dónde estaba la congruencia, le reclamó de su casa en Tepoztlán. Noroña le contestó, y quiero que escuchen lo que le contestó. Tú estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la... Estoy en la UAM Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde realmente quede lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, el respeto a la mujer, la equidad. Si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lili Téllez, tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener de la mujer? Espérenme. Estoy hablando, ¿me permite hablar? Compañeros, nada más una cosa, no faltes al respeto, y no le voy a faltar al respeto a la compañera. No sería la primera vez que lo haga. Nada más, compañero, no te estoy faltando al respeto, solo te voy a pedir una cosa. Está diciendo una cosa muy grave.
A ver, compañeros, solo le voy a pedir una precisión, que por favor cite de dónde saque esa frase que dice que yo dije. Es lo único que le voy a pedir. Me parece que es algo correcto. Punto. Salió en todas las noticias. Si usted lo dijo, no sé dónde está lo incongruente o por qué me pregunta. Si usted fue el mismo que lo citó, el mismo que lo dijo, por eso yo ahorita se lo estoy citando. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda su congruencia? Igual, yo también me pregunto, yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice, ¿no? Todos tenemos derecho a una buena vida. Lo que me cuestiono o lo que me pregunto es entonces, ¿dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto es Manuel y ahorita su presidenta Claudia, de la austeridad, ¿no? En lo que se basa su partido, que es la austeridad. ¿Dónde queda? Porque si usted no dijera y su partido no mencionara a cada rato la austeridad, la austeridad, la austeridad y criticara tanto a los demás partidos, yo diría, bueno, está bien, cada quien tiene el derecho a la vida que quiera, pero simplemente no puede venir a decir de eso de la austeridad si no lo hay, si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias. Entonces, no sé si me pueda dar una respuesta o se va a salir por la tangente. Vamos a hacer una pregunta más. Ahora, ¿qué contestó Noroña? Evidentemente esta chica venía preparada pues para hacer un cuestionamiento duro y directo hacia Gerardo Fernández Noroña. Nos queda clarísimo, y no tiene que serlo, que no es simpatizante de Morena ni de la 4T. Estaba ahí para cuestionar. No pasa nada, no hay ningún problema. El problema vino cuando lo que dijo no lo podía sustentar, al menos sobre los insultos hacia Lili Téllez. Y el tema también de su casa en Tepoztlán y de la austeridad, en donde dices que su presidenta, ahí se ve claramente y ella pierde sentido y pierde objetividad y pierde credibilidad cuando se ve que es una persona anti-4T, no tiene que ser a favor de la 4T, pero bueno, o sea, evidentemente iba dispuesta a golpetear. ¿Qué le contestó Noroña? Aquí te lo voy a poner. Un momento, yo le pido comedidamente a una persona que precise su acusación. Aguanta la pregunta, respeta. Solo le estoy pidiendo que me diga cuál es su fuente. No tiene fuente. Lo que dijo es una mentira. Lo que repite es lo que dicen los medios en contra mía. Se ríe, pero es una mentira. La reto a que pruebe que yo dije lo que dice que dije. Y es muy sencillo. Puede ir a las versiones estenográficas de las sesiones de la Cámara de Senadores y ahí está lo que yo digo. Nunca le he dicho a María Lili del Carmen Téllez García lo que ella dice que yo le dije. Y no, ¿eh? Yo crecí entre mujeres. Yo crecí con mi abuela materna. Ahora Gerardo Fernández Noroña le dice a esta chica, te invito a que veas, ahí está todo el archivo de los videos de las sesiones del Senado y encuentres dónde le dije yo eso, porque no hay evidencia, porque jamás le he dicho eso y no, ¿eh? La realidad es que no sé de dónde sacó esta chica eso, pero jamás Noroña le ha dicho eso a Lili Téllez. Era un indígena náhuatl que tenía la primaria terminada. Ella hubiera sido una excelente profesionista, pero era mujer, era pobre, era indígena y era huérfana. Tenía cerrados todos los caminos. Una mujer listísima, más lista que el hambre. Y ella se empeñó en que yo fuera a la universidad. A mí no me gustaba la escuela, me aburría, me parecía horrible. O sea, le dijo, yo jamás he dicho eso, y no, no hay ninguna, yo ya revisé, digo, porque yo sí estoy haciendo mi chamba, yo ya revisé y no hay evidencia, no hay ningún registro de que Gerardo Fernández Noroña le haya dicho en algún momento a Lili Téllez que se ponga a lavar trastes. Lo que sí hay es alguna ocasión en la que Gerardo Fernández Noroña le dijo a Lili Téllez que tendría que empezar por recoger la basura de su grupo parlamentario, pero no que se pusiera a barrer o a lavar trastes, no, se refería evidentemente al desorden, corrupción, narco, cinismo, abuso de poder que hay al interior de Acción Nacional. Eso es así como que lo más cercano que yo encontré en redes sociales. Lo que sí ha pasado es que Lili Téllez lo ha llamado changoleón, lo ha llamado bellaco. Sí le ha dicho muchos insultos Lili Téllez a Noroña, pero jamás Noroña ha insultado o se ha referido a Lili Téllez de esa manera misógina que dijo esta chica, que bueno, el problema es que ya se hizo noticia nacional
Y la consecuencia de eso es que va a ser el ridículo nacional. Y luego va más lejos y dice que un hijo del pueblo no tiene derecho a nada. Confunde la austeridad pública con la austeridad personal. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras. Decía Juárez, la justa medianía que da tu ingreso como funcionario público. Y yo he dicho claramente, si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable y yo tendré que explicar ante el juez de dónde estoy sacando los recursos. Mientras yo viví y sigo viviendo en una vecindad en el centro histórico, eso les parece bien. Eso les parece bien. Yo debo vivir en una vecindad en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero yo, presidente de la Cámara de Senadores y senador de la República, ni se me ocurra vivir en un lugar que no sea la vecindad del centro histórico. ¿Se dan cuenta del racismo y el clasismo que esto significa? O sea, es inconcebible. Nadie critica mis camisas mexicanas. Son caras. Nadie las critica porque son de indio, ¿no? Pero no se te ocurra tener una camioneta Volvo. Nadie se cuestiona que, por ejemplo, como presidente de la Cámara de Senadores, yo no tenía vehículo. Yo puse mi vehículo al servicio de la tarea pública. Tiene 91,000 kilómetros y no lo uso para padrotear. Lo uso para el trabajo permanente. No hay una sola persona en las... Yo fui diputado federal por Iztapalapa 3 veces. Estoy yendo a las asambleas de los comités de bases, por sección electoral. No hay una sola persona que me diga, oye, ¿dónde vives? Oye, ¿qué vehículo traes? Porque el pueblo de México lo que quiere es hombres y mujeres comprometidos. Lo que está harto el pueblo de México son fantoches. El tipo, un joven de 31 años, trae un reloj de 3 millones de pesos. ¿De dónde? ¡Híjole! ¿De dónde ese diputado federal? ¿De dónde Alejandro Moreno tiene una casa de 300 millones de pesos? Pero a nuestra joven compañera Victoria eso no la despeina. No, pinche Noroña, ¿cómo se le ocurre? Querer tener una casa en Tepoztlán. O sea... Pues sí le llovió, ¿eh? Le llovió a esta chica, la respuesta de Noroña no estuvo mal. Y sí, a la gente, nomás yo aclararía, a la gente sí le importa en qué carro andas, sí le importa si eres político, en dónde vives, porque claramente eso podría representar, pues si eres corrupto, si no eres corrupto, si te gusta el dinerito o no te gusta el dinerito. La respuesta de Noroña fue buena, es incuestionable que contestó con buenos argumentos y sí, seguiremos preguntando, ¿cuánto paga de mensualidad? ¿Cuánto dio de enganche? ¿De dónde sacó lo del enganche? ¿En qué banco? Para estar todos claros y transparentes en el asunto. Y entonces así también podemos entender y dejar en claro pues lo que es evidente. Que si a Noroña con trabajos le cuesta comprarse una casa de 12 millones de pesos, ¿por qué a los demás políticos sí les alcanza y no se les cuestiona que se compren tanto lujo y tanta cosa? Este es el nuevo escándalo. Te lo voy a mostrar, el escándalo de los priistas. Resulta que el diputado federal y brazo porril, como dice aquí el soberano, de Alejandro Moreno, Carlos Mancilla, fue sorprendido en los pasillos de San Lázaro con un reloj de más de 3 millones de pesos. A Noroña no le alcanza para una casa de 12 millones. Pero aquí al señorito sí le alcanza para un reloj de 3 millones de pesos. Los diputados, si no me equivoco, ganan menos de 100,000 pesos mensuales, que sí es mucho, pero como para que digas tú lo voy a destinar a comprarme un reloj de 3 millones de pesos, está complicado. Vamos a ver qué argumento da, a ver si se transparentan las cuentas también, a ver cómo lo explican, porque honestamente esto tampoco tiene sentido por donde se le vea. ¿Ustedes qué dicen? Por eso dijo, no se cieguen. Pues sí, exactamente, así las cosas. Dice, la doctora Sheinbaum ha hecho un excelente trabajo. Palabras fuertes, dice Jared, sí, bastantes fuertes. Como bien dicen, para las cuestiones de trabajo, austeridad, pero para la vida personal, cada quien como pueda y como quiera, según sus capacidades. Pues sí, en teoría así es como aplica. En la vida personal, y si les alcanza, que hagan lo que quieran. Pero ya en lo particular... Digo, ya en lo público, a cargo del dinero de las y los mexicanos, tienen que ser austeros, 100%. Y ahora sí, vámonos al tema que yo les decía al inicio, me tiene molesta, indignada, no sé cómo explicarlo. Se dio a conocer, lamentablemente, el fallecimiento del amigo, compañero, Martín Arellano,
Martín Arellano llevaba tiempo hablando y publicando en sus redes sociales sobre la deficiencia del IMSS, las deficiencias que existen en el IMSS Bienestar, en todo sentido. Ocurrió algo bastante doloroso. El 4 de septiembre él inició publicando en redes sociales un hilo en donde él explicaba: no hay aplicación del IMSS para código infarto. Él estuvo pidiendo ayuda, decía probable infarto y no hay aplicación, no puedo moverme. Publicó que ya había llegado a la Cruz Roja porque en el IMSS pues no lo habían atendido, no habían llegado, no se podía mover. Y luego dijo: ya me estabilizó Cruz Roja, voy al IMSS, confundido. Etiquetó ahí a quien pudo porque pues evidentemente estaba convaleciente. Finalmente publicó: me han trasladado de urgencia al hospital de zona y mi camilla hace fila en un pasillo. Publicó un video muy cortito. Dijo: desde mi pasillo en calidad de urgente. Después de esto no volvimos a saber nada más de Martín. Después de esto no volvió a publicar nada. Martín es, yo lo conocí por redes, lo consideraba amigo, compañero, y entonces no supimos nada hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento. Había perdido la vida en el IMSS, allá de donde él vivía, perdió la vida, y entonces salió la carroña política. Vean esto, yo de verdad no quisiera ni siquiera ponérselos, pero lo voy a poner nada más para que se den una idea de lo que estamos hablando. El periodista chayotero Martín Arellano murió por la negligencia de la 4T. ¿De verdad para eso les alcanza? Para eso les alcanza nada más. Presumiendo, el gran aplaudidor, dice José Díaz, el gran aplaudidor y fanático de la 4T, que al parecer se emocionó tanto vitoreando al mejor sistema de salud del mundo y las galaxias ajenas del más allá, burlándose. Como estos hay un montón de tweets. Tanto que apoyaba a Morena y la 4T y terminó muriéndose en el IMSS porque no lo atendieron a tiempo. Bueno, esto escaló tanto que el IMSS publicó y emitió un comunicado para dar a conocer lo que había ocurrido. Explicó que el paciente había ingresado a urgencias con atención inicial en la Cruz Roja, que tenía una disnea de moderados esfuerzos, sin dolor precordial. Se procedió a su atención otorgando revisión clínica y toma de estudios de laboratorio, electrocardiograma, sin datos de infarto agudo al miocardio, que luego el paciente presentó dificultad respiratoria y taquicardia, se trasladó a reanimación, se realizaron las maniobras cardiopulmonar avanzada tras una primera parada cardiorrespiratoria, logrando recuperar la circulación y se realizó un nuevo electrocardiograma. Pese a los esfuerzos, dice, el paciente presentó una nueva parada cardíaca, por lo que recibió maniobras de reanimación por 30 minutos sin evolución favorable y falleció el 5 de septiembre. ¿Qué quiero decir yo de todo esto? Me molesta que quieran politizar la situación. Como siempre me ha molestado que politicen cuando ocurre una tragedia en este país. Si cae un huracán en Acapulco, bajan y se toman videos y hacen fiesta porque ocurrió una tragedia y porque la gente está sufriendo. Si ocurre un terremoto, celebran y están buscando a ver cuánta gente perdió la vida y cuánto se tarda el gobierno en atender. Politizan todo. ¿No arrancó Xóchitl Gálvez su campaña allá en Fresnillo porque era la ciudad más violenta del país? Colgándose del dolor de las víctimas. Y ahora vienen y politizan esto. Haciendo de cuenta que el IMSS siempre ha sido una institución que sirvió al 100%. Sí, hoy el IMSS tiene carencias. Hoy el IMSS no atiende a todos los mexicanos de manera eficiente. Hoy el IMSS, uno tiene que esperar hasta un año para una cita con un especialista. Y no hay medicamentos en todas las instituciones de salud. Pero que me vengan a decir que eso es nuevo, ya se los he dicho yo muchas veces. A mí no me van a contar las muelas, porque yo crecí atendiéndome en el IMSS. Yo a los 6 años a mí ya me tenías internada en el IMSS. Entonces a mí no me vas a venir a contar que el IMSS desde ahorita no funciona.
Y a mucha gente en este país no la vas a venir a engañar nada más porque tú siempre has podido pagar un hospital privado y no tienes ni la menor idea. Y jamás te habías preguntado si el IMSS funcionaba o no porque te daba lo mismo hasta que llegó un gobierno que no te gusta. Entiendo que quien en su vida ha puesto un pie en el IMSS no sepa que se tienen que hacer filas, que tienes que hacer cita, que tienes que esperar. Lo que queremos todos los mexicanos, sin importar el partido y el color, es que el acceso a la salud sea inmediato, que sea pronto y expedito, igualito que con el Poder Judicial. Queremos que haya medicinas y no las hay. No se puede tapar el sol con un dedo y no lo vamos a hacer. Pero me vas a decir, a ver, yo se los he dicho, cuando yo estaba niña, les estoy hablando que yo nací en 1992, o sea, no nací en el gobierno de López Obrador, yo nací en 1992. Y cuando yo era niña y me enfermaba, tenía que pasar todo el día, literalmente se hacía de noche en el IMSS para que me atendiera mi médico general. No te estoy hablando de un especialista, te estoy hablando de un médico general. Yo me acuerdo estar ahí tirada en el piso, dándole lata a mi mamá, de aquí hasta que me tocaba entrar a consulta. Y salía de noche de ahí. Me tocó que no había, o sea, en fin de semana no te puedes enfermar, desde que yo estaba niña, y todavía pasa. En muchos hospitales, sobre todo en las comunidades, en los pueblos, no te puedes enfermar en fin de semana. Porque si se te ocurre enfermarte en fin de semana, no hay ni ambulancia, ni especialistas, ni siquiera radiografías. Que ni se te ocurra, lo sé porque me pasó cuando yo era niña. Y no nací en el gobierno de López Obrador. Que la carencia de las medicinas, vienen y dicen, es que no hay medicinas gracias a López Obrador. No sean de verdad. ¿Ustedes piensan que en el sexenio de Enrique Peña Nieto los doctores en el IMSS recetaban paracetamol porque no sabían qué recetar? Porque no tenían conocimiento y decían, bueno, pues paracetamol porque no sé qué recetarles. Por supuesto que no. Tenían órdenes directas de recetar paracetamol para que no pareciera que no había medicinas y que nomás podían y nada más les alcanzaba para comprar paracetamol. Hasta había memes. ¿Quién no se acuerda de los memes de Enrique Peña Nieto? Se burlaban de los doctores, se burlaban del IMSS, que recetaba paracetamol para todo. Pero yo no vi a nadie cuestionando por qué recetaban paracetamol. ¿Quién cuestionó en ese momento si había más medicinas en el sistema de salud o por qué estaban recetando solamente paracetamol? El sistema y la deficiencia del sistema de salud en el IMSS se viene arrastrando desde que yo nací y estoy segura que desde antes. Y es un reto que cada que llegue un nuevo presidente le vamos a exigir y le vamos a pedir que resuelva. Pero que no se hagan los loquitos haciendo de cuenta que todo esto es nuevo. Se hacen los sorprendidos porque la gente tiene que hacer un año de espera para tener citas con especialistas y se mueren en el camino. Hay gente que se muere en el camino porque no aguanta un año para atenderse con un especialista en el IMSS. Pero no es de ahora, es de siempre. Ahora, politizar la muerte de alguien de esa manera tan vil, tan baja, tan cínica, eso es lo que me molesta. Porque sí, Martín era simpatizante del gobierno, era simpatizante de la Cuarta Transformación, pero también señaló constantemente las deficiencias del sistema de salud. Las deficiencias en el IMSS las señaló y las hizo públicas. Martín, al igual que muchos de nosotros, yo incluida, decidimos apostarle abiertamente a un nuevo sistema de gobierno, diferente al PRI y al PAN, que ya vimos que no funcionaron. Él le apostó a que el gobierno de la 4T funcionara. Tenía sus esperanzas ahí. Y no quiere decir que sea brillante y que funcione al 100%. No. Hay quienes, y yo me incluyo, tenemos fe en que es un proyecto que puede funcionar, pero yo se los he dicho. A ver, es un proyecto que espero que funcione.
que hasta ahorita veo que va dando resultados y veo que va bien. Porque ya vi que con el PRI no jaló, con el PAN tampoco jaló. Pero si no llega a funcionar, me van a tener aquí diciéndole, ¿saben qué? La regamos. Aquí no era. Aquí no salió la misma. Y me han visto diciendo cuando es necesario. Esto no está funcionando, esto sí está jalando, fulanito está metiendo el pie, sutanito lo está haciendo bien. Entonces, no politicen, porque solamente se quitan la máscara. Vemos otra vez quiénes son realmente. Otra vez nos damos cuenta de lo que representan, de lo bajos que son, de lo malas personas que son, porque eso es lo único que se refleja, que son malas personas, que quieren recuperar el poder. Ahora imagínense ustedes, si están evidenciando que nunca en su vida han ido al IMSS a atenderse, ¿ustedes creen que esas mismas personas, llegando al poder, van a resolver los problemas del sistema de salud que ni siquiera conocen, que no tienen ni idea de cómo funcionan? Por supuesto que no. Entonces, dejen de politizar la tragedia. Dejen de politizar la situación. Porque en lugar de ganar votos, los están perdiendo y los van a seguir perdiendo. Dice, así es, se viene arrastrando desde los años 60. Yo nací en 1966. Las sillas del IMSS son cada mes para las personas que lo requieren y atención inmediata para los accidentados o lleguen enfermos. Y si hay medicamentos, yo soy una persona que tiene cita cada mes. Exacto. Dice Oscar, así como Oscar, yo también tengo familia que tiene cita en el IMSS cada mes con especialistas. Y sí les dan sus citas. Claro que depende de qué especialista vayas, ¿no? Hay algunos que no tienen cita o la primera cita, y algunos que no tienen espacio, hay que reconocerlo. Pero también hay quien tiene su cita cada mes. Ya se está dando el abasto de medicamentos, vamos a ver, esto hay que esperar. Y vamos a ver qué resultados da Claudia Sheinbaum. Pero no politicen una tragedia. A estas alturas la oposición ya debería haber aprendido, ya deberían de haber entendido que eso no les funcionó el sexenio pasado. No les funcionó con la campaña de Xóchitl Gálvez. No les va a funcionar en esta. De verdad, ya se los digo honestamente, agarren la onda. No está funcionando. Cambien el plan. Porque esto no funciona. De verdad. Háganlo distinto. Hagan algo que realmente llame la atención, en lugar de burlarse de las tragedias de los demás. Bueno, noticiosos, yo soy Yasira Handal, gracias por acompañarme, por todos sus comentarios, por sus mensajes, de verdad se los agradezco infinitamente. Suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handal y al rato nos vemos como siempre con más información. Bye bye.